Espectacular. Bueno, vamos a cerrar esta serie de oradores y vamos a recibir a Laura Isla Rafaele de CONICET. Laura, antes que empieces a hablar, bueno, ahora pedirle disculpas porque se supone que era la última oradora del día jueves y estabas a las 12:10. Perdón. No hay ningún problema. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la posibilidad de venir aquí a compartir algunas cuestiones que creo que compartimos con los que vinimos a hablar acá a la mesa y a la comisión. Bueno, para contextualizar un poco, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales y magíster en Políticas Ambientales y Territoriales, y desde hace más de 10 años vengo trabajando y analizando lo que fue todos los debates en torno a la ley de glaciares, los debates durante el debate legislativo, pero también los debates en torno a la implementación. Es un... Sí. Ok. Perdón, no sé hablar con micrófono. También vale decir que es un trabajo de investigación colectivo realizado con colegas de la Facultad de Agronomía, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Me parece importante también remarcar el trabajo colectivo más en estos contextos. Entonces, valga ya la presentación, quería comenzar un poco esta disertación haciendo un breve recorrido de lo que fue la ley de glaciares, para que un poco entendamos por qué hoy seguimos discutiendo sobre la ley de glaciares y por qué siguen habiendo proyectos para querer modificarla. A lo largo de los últimos 17 años, la ley de glaciares sufrió distintos obstáculos o intentos de modificación o de que no se implemente. Como comentaban hace un ratito, hubo una primera ley de glaciares que fue vetada por el Poder Ejecutivo Nacional, principalmente argumentando que la ley iba a limitar el desarrollo de las actividades productivas de la minería en algunas provincias. Hubo mucho rechazo en ese momento. Finalmente luego se logró sancionar gracias un poco a la discusión que se dio en el Congreso y que llevó varios años. En 2010 logramos que haya una nueva ley, en el que también, como comentaba hace un rato Quique, que fue unas leyes que tuvo mucha participación y mucha difusión, no solo dentro del Congreso, sino fuera, muchas ONG hablando, el movimiento socioambiental, la academia también, tuvo mucha participación y mucho asesoramiento. Vale aclarar que, bueno, un poco siempre hubo actores que estaban detrás de la idea del veto, significó o fue rápidamente calificado como el veto Barrigol, como que ya de algún momento se puso el eje de que esta ley no iba a generar el desarrollo, o no iba a permitir la minería, entonces desde ahí esa oposición. Pero bueno, justamente luego que fue sancionada, actores tanto de la Barrigol como otros actores de algunas provincias, principalmente de San Juan, pero también luego de Jujuy, presentaron demandas por inconstitucionalidad de la ley de glaciares. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia ratificó la validez jurídica de la norma, es decir, la norma de la ley de glaciares es constitucional, se aplica, no va en contra de ningún artículo de la Constitución. Podemos compatibilizar las actividades económicas con la protección ambiental. Pero bueno, luego de eso igual siguieron habiendo distintos intentos. En 2016 y 2017 también hubo intentos de modificar la ley de glaciares. Ya recientemente, en lo que fue el proyecto de ley Omnibus, estaba esta idea de buscar modificar algunos artículos de la ley de glaciares. Entonces, un poco este breve recorrido que quise hacer es para un poco mostrar que esta discusión no es nueva, viene llevándose hace muchos años el intento de querer modificar la ley de glaciares para favorecer o permitir la actividad minera en el ambiente periglaciar. Quería dar algunas como justificaciones de por qué me parece que no se debe modificar la ley de glaciares. Dentro de los argumentos que también salieron hoy en las exposiciones de los distintos colegas, uno de los argumentos para modificar la ley es que es necesario clarificar. Y a mi criterio la ley de glaciares es muy clara. Establece la protección de los glaciares y el ambiente periglaciar, y para ello creó el Inventario Nacional de Glaciares, como nos contó antes el director del inventario. El inventario lo que hace es individualizar e identificar todos los glaciares existentes en nuestro territorio nacional.
Y como también contaban recientemente, el inventario da las herramientas para decir, bueno, ¿dónde están nuestros glaciares? Y ahí no puede haber minería, eso es muy claro. Entonces, el problema, por lo que se argumenta que la ley no es clara, es que justamente se han identificado que hay glaciares donde se quieren llevar a cabo distintos proyectos mineros. Entonces, entendemos que la ley es totalmente clara en cuanto a su objetivo de protección, si queremos proteger nuestros glaciares y prohibir la actividad, cualquier actividad económica en realidad que dañe los glaciares. Ahora estamos hablando de la minería, pero bueno, como decían otros, lo que queremos es la protección de nuestros glaciares, y cualquier actividad que vaya a generar un daño, nos oponemos o preferimos que no haya. También otra de las cuestiones con las que se está buscando modificar la ley de glaciares es decir que atenta contra el federalismo, y que con las modificaciones se busca se busca un poco respetar la Constitución, pero entendemos que eso no es cierto. Sabemos que las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, pero eso no puede significar que tener el dominio originario de los recursos implica la destrucción de los glaciares y los cuerpos de hielo, para favorecer una actividad económica, porque, como ya bien se dijo, el agua de los glaciares no solo es utilizada por la actividad minera, sino también es utilizada por distintas actividades productivas del país. Por ejemplo, pensaba, ¿qué va a pasar si se destruye un glaciar, si se altera un glaciar, que no se vuelve a generar? Si perdemos esa posibilidad, ese reservorio de agua, ¿qué va a pasar con las distintas actividades económicas? Pienso en, por ejemplo, la actividad vitivinícola en Mendoza. ¿Qué van a pasar con la agricultura en otras regiones? ¿Qué va a pasar en contextos de que haya escasez de agua por la destrucción de los glaciares? O escasez o contaminación del agua, como ya sucedió en San Juan, en Veladero. Hoy en día es muy difícil, ha sido muy difícil a los productores hachaleros poder ubicar sus producciones cuando se sabe que el agua con la que riegan esas producciones puede estar contaminada. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que se propone con esta modificación? ¿Vamos a buscar favorecer una actividad económica por sobre otras actividades económicas? Vuelvo a reiterar esta visión que tiene, la visión sobre las leyes de presupuestos mínimos, que tienden a buscar justamente una protección mínima de protección que establece la Nación, el Congreso de la Nación, y son las provincias las que pueden poner una protección mayor, pero no pueden ir detrás o contrarrestar esos presupuestos mínimos. Y justamente el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos es establecer un piso común a todos los habitantes de la Nación de tener el derecho a un ambiente sano en igualdad de condiciones. Como bien se ha dicho, los glaciares no reconocen límites políticos administrativos. Lo que pase en un glaciar va a repercutir no solo en la provincia donde está localizado ese glaciar, sino en el resto de las provincias que pertenecen a la cuenca. Nos va a afectar a todos y a todas. Entonces me parece que debemos, por eso también estoy acá, intentar que no se apruebe esta modificación, porque nos va a generar un perjuicio no para algunas provincias, sino para todos los habitantes, y también pensando en las generaciones futuras. Habló de desarrollo sustentable. Bueno, ¿cómo vamos a poder desarrollarnos si no vamos a tener agua de calidad y en cantidad para el futuro, para todas las actividades económicas? Vuelvo un poco a remarcar lo que se ha dicho sobre el IANIGLA, que es un instituto reconocido a nivel internacional por el estudio justamente de los glaciares. Tienen mucha expertise en ello, han realizado el Inventario Nacional de Glaciares. Si bien se dice que se demoró un poco más de lo que se tenía que demorar, con la poca cantidad de personal que había y las cuestiones de presupuesto, se hizo todo el inventario en 8 años. Hoy en día conocemos que hay en nuestro país más de 16.000 glaciares. Ese conocimiento no lo teníamos ante la ley de glaciares, desconocíamos cuáles eran nuestros glaciares. Hoy en día contamos con esa información. Entonces, me parece que no es lógico delegar a las provincias o a algunos sectores de la provincia la facultad de poder decidir si lo que identificó el IANIGLA de que era un glaciar, ahora puedan decirle eso no es un glaciar o no hay que protegerlo, no tiene significancia hídrica, ¿no? Me pregunto un poco como se comentaba anteriormente, bueno, ¿cuáles son esos parámetros con los que vamos a pensar la significancia hídrica de un glaciar para decir no hay que protegerlo porque no es importante? ¿Cuáles son esos métodos que se van a aplicar? ¿Y cómo le vamos a ir a preguntar o a decir al IANIGLA, que son los que tienen el conocimiento hace muchos años sobre
la dinámica de los glaciares. Esto no es un glaciar, ¿no? Con qué parámetros o qué experticia pueden tener todas las provincias en materia de glaciales, y obviamente hay glaciólogos en otras partes del país, no son solo, están nucleados en la provincia de Mendoza, donde está el Lianila, hay en otros, pero bueno, ahí también es esperar que las provincias puedan recurrir a sus glaciólogos para identificar si esos son los glaciares que tienen una significancia hídrica. Sabemos que muchas veces quienes aprueban estos procesos o la evaluación de impacto ambiental no tienen el conocimiento en esas expertise. Entonces, es muy peligroso delegar la decisión de la importancia de un glaciar, poder sacarlo no del inventario, delegarlo en manos de actores no especialistas. Bueno, como bien diciendo, la función es importante, la protección de los glaciares, entendiendo el rol que cumplen en la regulación del clima. Digo, eso también, la destrucción de un glaciar nos va a afectar a todos, porque todos experimentamos las consecuencias del cambio climático, no solo el abastecimiento de agua, sino también las consecuencias de ahí. Es muy importante también, por eso el espíritu de la protección de la ley, de la creación de la ley de glaciares. También coincido en que no es saludable democráticamente estar discutiendo esto un poco a las apuradas o queriendo aprobar un proyecto en menos de una semana, cuando el primer proyecto de ley llevó 2 años de discusión. Me parece que tampoco hay que apurar los procesos o entender por qué estamos apurando, por qué se quiere apurar algunos procesos, ¿no? Y poner un poco en la balanza esas cuestiones. Coincido en que tal vez faltan otros actores para que estén en parte del debate, que son las asambleas por el agua, u otros que, bueno, por la inmediatez tal vez del debate no han podido estar acá, pero también son bases, ¿no? Como garantizar la participación social efectiva de las comunidades que dependen directamente de esos glaciares, es clave, me parece, también en el debate. Y entiendo que no podemos permitir que el desarrollo o el crecimiento económico vaya de la mano de la destrucción de nuestros glaciares, porque, como decimos, no solo se van a ver las comunidades que están aguas abajo de esos glaciares y esas las provincias cordilleranas, sino que la destrucción de los glaciares nos va a afectar a todos. Y pensemos en la disponibilidad de agua dulce para el futuro. Recordemos que las 2/3 partes de nuestro país están en zonas áridas, entonces atentar contra la protección de los glaciares va en detrimento también de esas partes del país. Y creo que un poco resulta paradójico que hoy en día se estén proponiendo nuevos proyectos de explotación de cobre bajo el argumento de que necesitamos cobre para el desarrollo de las baterías para lograr aportar a la transición energética, y como consecuencia de ello destruyamos nuestros glaciares. Es un poco paradójico proponer baterías o aportar la transición energética destruyendo los glaciares, que son reguladores del clima. Por supuesto que tenemos que repensar nuestra matriz económica, repensar un poco también los modelos productivos, repensar también para qué queremos minería, los minerales, o para qué tipo de consumo y qué cuestiones estamos buscando producir y generar con nuestros recursos. Creo que es el momento también de buscar alternativas. Estamos viendo las consecuencias del cambio climático en general. Bueno, hay que buscar alternativas que no busquen replicar y que lleguemos a las mismas consecuencias con las que estamos hoy. Y creo que más o menos eso. Iba, si no me olvidé nada. Gracias. No. Muy joven. ¿Alguna pregunta? Senadora Sagasti. Bueno, muchas gracias. Muy bueno el raconto de los intentos de establecer presupuestos mínimos y después de ir para atrás en esos presupuestos mínimos. Yo quería preguntarte, porque hablaste de que esta ley tuvo efectivamente más participación de la que va a tener esta modificación. Igual no hay que hacer muchísimo para tener más participación que esta modificación, pero ¿qué sería lo óptimo respecto del acuerdo de Escazú para que nosotros podamos decir
que hubo una verdadera participación popular, porque está muy bueno estar acá en la Plaza de los Dos Congresos sabiendo que no van a picar ningún glaciar y que no vamos a tomar agua de ningún glaciar. Pero yo soy de la provincia de Mendoza y recién el titular del Yaniglia decía que en épocas de sequía, nosotros en Mendoza hace 7 años que estamos en sequía extrema. Que en épocas de sequía los glaciares y periglaciares le dan entre un 25 y 50% del caudal hídrico a la provincia de Mendoza. Entonces, es muy diferente saber que hay posibilidad de contaminar el agua que tomás a algo que está muy lejos de tu posibilidad digamos, de riesgo o de sensación de riesgo. Incluso en la provincia de Mendoza hay proyectos mineros, algunos tienen licencia social, muchas, otras no tanto. Y yo siempre le pregunto a los que vienen a criticar, a los que se oponen, bueno, ¿qué harías si a la otra cuadra de tu casa hay un emprendimiento minero y sabes que pueden contaminar en tu agua? ¿Cómo votarías la declaración de impacto ambiental? ¿Hay credibilidad en las instituciones de que podemos controlar que eso no suceda? Bueno, me parece que esa es la clave fundamental. Y creo que el Yaniglia y el CONICET tienen credibilidad en la Argentina. Es una de las pocas instituciones, diría yo, en la Argentina que tienen credibilidad y credibilidad científica, o sea que le creen al CONICET lo que dice, ¿no? Entonces, la conclusión y lo que te quiero preguntar, ¿vos qué crees que debería, cómo, para mí es inconstitucional, para mí esta comisión, este plenario debería haberlo llevado a cabo la Comisión de Asuntos Constitucionales primero que nada, pero bueno, más allá de eso, ¿qué crees que debería hacer este Congreso para cumplir el Acuerdo de Escazú y que no sea regresivo en cuanto a la participación popular, teniendo en cuenta la participación que hubo para la sanción de esta ley? Me parece que eso es fundamental, porque eso también va a generar inseguridad jurídica, porque cualquier población o cualquier ciudadano de la Argentina que sienta riesgo de que su agua, productor, habitante, lo que sea, que su agua va a poder ser contaminada, va a estar legitimado para decir, a mí no me preguntaron. Y no hubo participación de mi población, por ejemplo, o de los pueblos originarios que están en miles de cosas. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para zanjar eso, para darle mayor seguridad jurídica a lo que estamos haciendo? No solamente porque yo creo en la participación popular y creo que todos los principios ambientales deben ser con participación popular. Estoy convencida de eso, que ningún proyecto minero sin que la gente esté de acuerdo es posible, y hay muchísimos ejemplos en el mundo de lo que estoy diciendo, pero me gustaría que nos puedas decir, miren, si ustedes pueden hacer esta tal y tal participación, podríamos por lo menos no estar violando el principio de no regresión de participación popular de casi uno, podríamos estar salvando de todo lo que se está violando. Gracias. Gracias. Sí, es clave, como decía, la participación social en estos procesos, las normas en general, pero las normas de presupuestos mínimos en especial, las normas ambientales. Me parece que ahí puede haber primero, la primera es decir, no buscar hacer algo, o si queremos un debate y una participación social, en 2 días, en medio de las fiestas, es imposible que haya participación cuando además se están discutiendo un montón de proyectos. Discutir 100 cosas a la vez es imposible que todos podamos participar y entender realmente cuáles son las cuestiones que se están discutiendo. Pero con respecto a los instrumentos, digo, nuestras normas ofrecen un montón de instrumentos, está las consultas populares, las audiencias públicas en las que, entendiendo la distancia, se pueden hacer situaciones más híbridas, como hoy hubo en diferido, y que se transmitan o que mismo también se lleven a cabo en otros territorios y no solo en el Congreso Nacional, en el que vivimos y estamos algunas personas, y a algunos les queda muy lejos, o los pueblos de la cordillera están muy lejos de acá y no es tan fácil trasladarse. Hay mecanismos, consultas populares, es clave, pero también es clave hablar con las comunidades que se han visto afectadas por la actividad minera de forma directa.
hace un momento, hace un tiempo, un rato hablaron de la asamblea de Hachal, de lo que ha vivido la comunidad y la población en San Juan, que son como los más afectados recientemente, ¿no? O lo que más repercusión tuvieron. Pero podemos ir a otras provincias y creo, y también hablar de Catamarca y hablar de otras provincias y consultar a las comunidades que viven en los territorios que están más cerca de la actividad, donde hay proyectos mineros, y preguntarles realmente cómo están y qué es lo que opinan con respecto a esto, que tal vez son voces que no llegan. Adelante, senador. Muchas gracias, Laura. Y, bueno, cuando te referías a las atribuciones de las provincias, en la cuestión de cómo plantea el proyecto, de la posibilidad de proponer que se excluya o no un glaciar o una zona periglaciar, calificaste que sería peligroso que suceda así. ¿Es una opinión? ¿En qué fundamentás esa peligrosidad que mencionás? Sí, creo que nombré peligroso. Lo veo peligroso en el sentido de que estamos sacándole la voz autorizada a una institución científica que tiene conocimiento y estudios de años sobre qué es un glaciar y que por algo están en el Inventario Nacional de Glaciares, cumpliendo con los parámetros científicos establecidos, y delegar esa facultad a algunos técnicos de las provincias que tal vez no tengan el conocimiento en glaciología, como muchos de acá seguramente no lo tengamos. En eso es peligroso que la decisión sea una cuestión más de política, de que haya que la decisión sea por el interés de aprobar un proyecto minero y que por eso se diga este glaciar no tiene significancia hídrica o no es importante conservarlo. ¿Pero es una opinión personal o es la visión del CONICET lo que vos expresás con respecto a esa peligrosidad? No, hablo de mis investigaciones, no desde el CONICET, que en realidad se terminó la beca hace un tiempo, así que soy investigadora de la UBA. Pero no, es de quienes llevamos a cabo estas investigaciones y quienes venimos siguiendo estos procesos, vemos lo que está pasando. Digo, no es que traemos la voz de muchas comunidades que están denunciando estas cuestiones que pasan. ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Con lo cual, digamos, después de la respuesta que le diste al senador preopinante, las instituciones de la capital y los investigadores de la capital, por concepto, son más idóneos que los del interior. Te lo pregunto porque soy de la provincia de Neuquén. No, yo no estoy diciendo Sí, eso. le pregunté a la invitada. No se preocupe. Con todo respeto. No quise decir eso, disculpa si me expresé mal, no estoy diciendo que tenemos más autoridades, ningún científico sobre otro, solo digo que la academia es muy amplia y algunos tenemos conocimiento en algunas cosas, en particular el Inventario Nacional de Glaciares está a cargo del IANIGLA, que es un instituto del CONICET, que está radicado en la provincia de Mendoza y tiene investigadores de distintas provincias, y yo lo que digo es que ellos tienen la voz autorizada en esto, en decir que es un glaciar y que no, y por qué es importante proteger ese glaciar que está dentro del inventario. Te la reformulo entonces. ¿Crees que hay instituciones en las provincias que tienen o no tienen glaciares y expertos o científicos en las provincias que tienen o no tienen glaciares que no pueden definir lo que es un glaciar o no? No estaba diciendo eso, sí hay provincias... Es lo que dijiste, te lo pregunto porque es lo que dijiste. Lo que quise decir es que hay provincias que tienen investigadores especialistas en glaciología. El temor es si las provincias y las instituciones van a ir a consultarle a esos especialistas sobre glaciares o lo van a definir desde un escritorio sin tener el conocimiento técnico en eso, porque el IANIGLA trabaja y el Inventario Nacional de Glaciares se ha hecho también en coordinación con otras instituciones, con otros glaciólogos del país. Bien. Conclusión que por el temor que tenemos, no les reconoceríamos entonces la capacidad técnica. No les reconocería la capacidad técnica de poder ir en contra de lo que ya está legislado, que es el Inventario Nacional de Glaciares, y está hecho, desde mi perspectiva. Ok, muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta más para senadora? No. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, espere, senador, no se ponga nervioso. Senadora Sagasti tiene la palabra. No, bueno,
no entremos en provocaciones, podemos pensar diferente, pero no hay que entrar en provocaciones. Yo lo que quiero decir es que la ley lo que plantea no es si hay capacidad técnica o no en las provincias, sino lo que plantea la ley es que ya existe un estudio que ha sido aprobado por todos los gobiernos, inclusive por este actual, que establece que tiene rigor técnico el estudio que ha hecho el Yaniglia sobre los diferentes glaciares existentes. De hecho, el Yaniglia tiene sede en Mendoza. No sé. Bueno, sí, obvio. Tiene sede en Mendoza, no en Capital Federal, quiero decirlo por si alguien no lo sabe, que tiene sede en Mendoza. Raro, porque todas las instituciones están acá, pero ese justo está en Mendoza, igual que el Instituto Nacional Vitivinícola. Ese justo son federales y están en Mendoza. Lo que se discute acá es la metodología. ¿Cómo vamos a hacer si las provincias tienen una metodología diferente a la del Yaniglia, que ha sido rubricada no solamente por organismos internacionales, sino por cada uno de los gobiernos que pasaron en la nación argentina? ¿Cómo vamos a hacer si hay una diferencia metodológica y quién va a dirimir esa diferencia metodológica? Bueno, la ley dice que no importa, que se lo van a transmitir al Yaniglia y que si no lo quiere sacar, no pasa nada. Bueno, eso que tan vago y de tan pésima técnica legislativa, repito, tan pésima, hubo un expositor que habló de la técnica legislativa, que es muy importante porque eso también va en contra de la seguridad jurídica que quiere el gobierno y que todos queremos aportar. Entonces, lo que se está discutiendo es, como está puesta la ley, no dirime el conflicto entre dos institutos científicos, pongámosle un instituto científico de una provincia y el Yaniglia, ese conflicto no lo dirime. Y ese conflicto va a generar inseguridad jurídica, porque la inversión de millones de dólares que va a X provincia, el Yaniglia dice, acá hay glaciar, el Instituto Provincial dice, acá no hay glaciar, pero viene otra provincia que dice, no, pará, esta es mi cuenca. Lo digo como mendocina porque hace años que estamos peleando con los pampeanos, Y viene otra provincia y te dice, no, pará, vos provincia de al lado, vecina, no tenés la jurisdicción entera, porque esa cuenca también me abastece a mí. Bueno, todo eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el inversor? Va a decir, no, me voy a meter en este berenjenal, que está buenísimo, voy a invertir todo mi capital, para ver si alguna vez la justicia argentina, porque esto se judicializa, para ver si alguna vez la justicia argentina le da la razón a el gobernante de turno de una provincia que dijo que ahí no había glaciares, por un método distinto al que tiene el Yaniglia. Bueno, eso es lo que propone esta ley. No estamos hablando de federalismo sí, federalismo no. No pongamos banderas que no tienen nada que ver con esto. Estamos en un federalismo de concertación, que es lo que pidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 2019 de la Barrick, llamado Barrick-Gold, en donde establece que hay que hacer un equilibrio entre el 124 y el 41, que la ley actual lo establece. Esta ley lo que quiere hacer es flexibilizar y darle la posibilidad a los diferentes inversores que pueden llegar a la Argentina a que puedan hacer minería en los glaciares y en los periglaciares. Eso es lo que estamos discutiendo. La pregunta, por supuesto. favor. No, a ver, me reclaman participación y vengo, participo. No, mentira. Sí, redondeo. No, porque hay gente que nos está viendo y hay que ser muy preciso porque es un tema muy importante. Es tan importante la decisión que nosotros estamos tomando, pero no por las inversiones que son muy importantes, sino también porque estamos dando un paso en falso. Y que no nos vengan a maquillar esta discusión como federalismo. Justo
este gobierno. La discusión que tenemos que dar es que si damos un paso más atrás en la protección del ambiente o no. Eso es lo que estamos diciendo. Es una decisión política. Tenemos un embrollo constitucional que no lo hemos resuelto. Pero bueno, a mí me parece que eso lo podríamos haber discutido y darle la legitimidad, según el acuerdo de Escazú, para que esa decisión, que puede ser la del gobierno con otra redacción seguro, pero que tenga legitimidad popular, porque si no cualquiera va a poder destruir la ley que nosotros saquemos de acá. Esa es la conclusión. Y es serio, no da para chicana, da para estudiar y para aportar a una verdadera solución de que podamos desarrollar sosteniblemente la minería, el petróleo y todo lo que necesitamos para sobrevivir y generar trabajo en la Argentina. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los senadores que participaron, pero sobre todo muchas gracias a los expositores que acompañaron toda esta tarde. Vamos a pasar a un cuarto intermedio y les invito a los senadores que a las 17 horas vamos a recibir al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, de la